31 años y aún soltera. Selmira se rió a carcajadas mientras las copas de cristal tintineaban por todo el salón de baile. A estas alturas, el padre simplemente debería donar a Eudora a un convento. ¡Ay, Dios mío! Suaves risas se extendieron por la mesa. Eudora bajó la mirada en silencio mientras fingía no oír la humillación. Entonces, Callista se levantó de pronto con la emoción brillando en su rostro. «Oh, Eudora, casi se me olvida. Todavía no has admirado mi anillo de compromiso». Lo dijo de forma dramática. La hermana menor cruzó orgullosa el salón de baile y extendió la mano directamente frente al rostro de Eudora, bajo la luz de las lámparas de araña. Un diamante enorme brillaba en su dedo, rodeado de diminutos zafiros. Varios invitados jadearon al instante. Phineas gastó casi 5.000 libras en él. Dios mío, mira ese diamante. Aunque supongo que los anillos de compromiso te resultan bastante desconocidos, querida hermana. Es muy hermoso, Callista. No pierdas la esperanza, Eudora. Quizá algún día un viudo solitario y anciano aún te elija. Aún más risas llenaron el salón de baile. Selmira casi se atragantó con el vino de la risa mientras Lord Sarrek levantaba lentamente su copa. Todas mis hijas trajeron honor a esta familia, declaró con frialdad. Luego sus ojos se dirigieron hacia Eudora. Excepto una. El salón de baile se quedó en silencio de golpe. Eudora sintió que la humillación le quemaba el rostro mientras todos los invitados se volvían hacia ella. Y justo cuando empujaba lentamente la silla hacia atrás para abandonar la habitación, las enormes puertas del salón se abrieron de golpe. La voz de un sirviente real resonó por toda la finca. Su gracia, el duque Alaric Ravenshade. Todo el salón de baile se congeló. Pero antes de continuar, si disfrutas de dramas reales emocionales llenos de traición, desamor, celos y poderosa venganza, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Y si realmente quieres apoyar al canal, puedes usar Super Thanks aquí abajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias inolvidables para ti todos los días. Ahora, cosecharemos lo que sembramos. No estás sola. Eudora Valecrest estaba de pie cerca de la larga mesa del comedor sosteniendo una bandeja de plata llena de tartas calientes de mora mientras las risas resonaban en el salón de atrás. El aroma de pato asado, papas con mantequilla y vino de canela flotaba por los pasillos abarrotados mientras los sirvientes se apresuraban entre los invitados envueltos en abrigos de terciopelo y vestidos cubiertos de perlas. Nadie notaba a la hija mayor de la casa cargando vasos vacíos excepto para pedirle algo. Señorita Valentine, más té. Señorita Valecrest. La anciana condesa que hacía la pregunta ni siquiera se dio cuenta de que le estaba hablando a la hija de la mansión en lugar de a una sirvienta. Eudora sonrió con suavidad y sirvió el té de todos modos. Al otro lado de la habitación, Selmira se sentaba orgullosa junto a Lady Rowena discutiendo telas de seda recién importadas de París mientras Callista se reía a carcajadas de una historia sobre un joven oficial desesperado por cortejarla. Sus costosas joyas reflejaban la luz de las velas que colgaban de las lámparas de araña de cristal. Eudora escuchaba en silencio mientras se mantenía cerca de la pared. Su sencillo vestido azul oscuro la hacía casi invisible entre los colores más brillantes que la rodeaban. 3 años antes habría estado sentada junto a sus hermanas. 3 años antes los hombres pedían presentaciones en cada reunión social. Ahora la gente la miraba de pasada como si se hubiera desvanecido lentamente en el papel tapiz de la finca misma. La mansión Valecrest se erguía como una de las casas aristocráticas más grandiosas de Northumberland, con imponentes chimeneas de mármol, interminables pasillos revestidos de retratos dorados y escaleras de madera negra pulida que se curvaban bajo techos pintados. Lord Cedric custodiaba la reputación de la familia con una obsesión casi religiosa. Cada cena, cada invitado, cada discusión sobre matrimonio dentro de la mansión giraba en torno al estatus, y Eudora se había convertido en la mayor decepción de la familia. A los 31 años seguía soltera. En la sociedad victoriana, esa verdad la seguía a todas partes. Durante las visitas a la iglesia, las mujeres bajaban la voz en el momento en que ella pasaba. Las muchachas más jóvenes la estudiaban en secreto con una lástima nerviosa,
como si representara un terrible futuro que las esperaba si no se casaban a tiempo. Las mujeres mayores eran más crueles. Fue hermosa una vez, escuchó Eudora susurrar a una mujer después del servicio del domingo. Es triste lo que la edad le hace a las posibilidades de una mujer, respondió otra en voz baja. A los 31 todavía. Eudora seguía caminando como si no hubiera oído nada. El dolor se había convertido en algo que cargaba en silencio. Esa tarde, mientras los invitados seguían bebiendo vino en el salón, Eudora se deslizó hacia la cocina, donde el ambiente se sentía más cálido y amable. El pan fresco se enfriaba junto a las ventanas mientras las cocineras removían una espesa sopa de cebolla en ollas de hierro humeantes. La pequeña Clara, la hija menor de una de las criadas, lloraba suavemente en un rincón después de quemarse la mano mientras ayudaba a pulir las bandejas de servicio. Eudora se arrodilló de inmediato a su lado. «Ay, mi amor, déjame ver». La niña sollozó mientras Eudora le envolvía con cuidado la pequeña mano enrojecida con un paño fresco empapado en agua de lavanda. La asustada niña se calmó poco a poco cuando Eudora le apartó los rizos de la cara y le ofreció una galleta azucarada robada de la bandeja de postres. «No se lo digas a la cocinera», susurró Eudora con ternura. La niña se rió. Momentos como ese eran las únicas veces en que Eudora aún se sentía útil dentro de la mansión. Lady Rowena entró a la cocina minutos después, elegante como siempre con seda esmeralda oscura adornada con perlas. Sus ojos afilados se posaron de inmediato en Eudora agachada junto a la niña. «Ahí estás. Los invitados te están pidiendo». Eudora se levantó deprisa. Estaba ayudando a Clara. «Sí, bueno, trata de no desaparecer durante las reuniones. La gente ya hace demasiadas preguntas». Las palabras fueron tranquilas, pero la vergüenza detrás de ellas dolió profundamente. Lady Rowena nunca insultaba abiertamente a su hija mayor, pero la decepción acompañaba cada mirada que le dirigía a Eudora en público. Esa noche, Lord Cedric recibió a varios invitados adinerados en su estudio mientras discutían futuras alianzas comerciales. Eudora pasó frente a la puerta entreabierta cargando vasos limpios cuando escuchó a su padre hablar. «El matrimonio de Selmira fortalecerá considerablemente nuestra posición. Un buen partido importa mucho para familias como la nuestra». «¿Y su hija mayor?», preguntó otro caballero con cuidado. Hubo un breve silencio. «Ya no discutimos expectativas poco realistas», respondió Lord Cedric con frialdad. Eudora se detuvo. Durante varios segundos se quedó congelada en el pasillo oscuro mirando la bandeja de plata que temblaba ligeramente en sus manos. Luego siguió adelante antes de que alguien notara que había estado escuchando. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la mansión, los preparativos comenzaron en silencio abajo para la celebración del compromiso de Selmira. Llegaron rollos de tela importada de Londres. Los sirvientes llevaban arreglos florales por los pasillos mientras los músicos discutían las presentaciones junto a la entrada del salón de baile. Desde lo alto de la escalera, Eudora observaba todo en silencio mientras la emoción llenaba la casa a su alrededor. Otra hermana se preparaba para dejarla atrás. La finca Valcrest se transformó por completo durante las semanas previas a la celebración del compromiso de Selmira. Los carruajes llegaban a diario cargando cajas envueltas en tela de terciopelo, candelabros de plata de Londres, rosas importadas de Francia y enormes jarrones de cristal pintados con bordes dorados. El salón de baile olía constantemente a lirios frescos y cera de vela derretida mientras los sirvientes corrían por los pasillos llevando manteles de seda doblados y bandejas de vasos de cristal pulidos. Todas las conversaciones dentro de la mansión giraban en torno a Selmira. Lady Rowena pasaba tardes enteras discutiendo listas de invitados y pruebas de vestidos, mientras Lord Cedric se jactaba orgullosamente del nombre de la familia del vizconde Hadrian Morrell ante cada visitante dispuesto a escuchar. Los músicos llegaron 2 días antes de la celebración y practicaron valses hasta altas horas de la noche bajo los techos pintados del salón de baile. Mientras tanto, Eudora trabajaba en silencio detrás de todo. Supervisaba los arreglos florales, ayudaba a organizar las habitaciones de los invitados, revisaba las ubicaciones de los asientos y calmaba a los sirvientes nerviosos aterrados de cometer errores delante de nobles importantes.
Para la mañana de la celebración, el agotamiento pesaba intensamente bajo sus ojos, pero nadie le dio las gracias ni una sola vez. Selmira recorría la mansión como una realeza ya coronada. Su vestido de compromiso, hecho de satén dorado pálido importado de París, brillaba cada vez que se movía bajo la luz de las velas. Los pendientes de diamantes descansaban contra su cuello mientras las criadas le ajustaban los guantes largos cada pocos minutos. «Te faltó un listón cerca de la escalera oeste», se quejó Selmira con descuido mientras pasaba junto a Eudora en el pasillo. «Honestamente, si no puedes manejar las decoraciones como es debido, quizá deberías dejarlas en manos de profesionales». Eudora arregló el listón en silencio ella misma. Al anochecer, la finca se desbordaba de invitados. Nobles en vestidos bordados se deslizaban por el salón de baile con copas de vino de cristal, mientras los caballeros discutían política junto a las chimeneas. Bandejas de faisán asado, zanahorias glaseadas, papas con mantequilla, salmón ahumado y pasteles azucarados cubrían las mesas del comedor bajo la luz dorada de las velas. Eudora estaba cerca de los músicos acomodando vasos limpios cuando una anciana duquesa se acercó a ella con amabilidad. «Usted es la hija mayor de Lord Cedric, ¿verdad? ¡Qué rostro tan hermoso! Dígame, hija, ¿cuándo celebraremos su compromiso?» El golpe se sintió como una aguja bajo sus costillas. Antes de que Eudora pudiera responder educadamente, otra mujer cercana suspiró suavemente. A su edad, los buenos partidos se vuelven difíciles. Una tercera añadió en un susurro claramente destinado a ser oído. «Hay que admirar su compostura». «Discúlpeme». Eudora forzó una sonrisa y se disculpó. La humillación empeoró más tarde durante la cena. Selmira se sentaba orgullosa junto al vizconde Adrián mientras los invitados brindaban por su futuro juntos. Adrián sonreía con encanto a lo largo de la noche, aunque Eudora notó que sus manos temblaban ligeramente cada vez que los sirvientes le volvían a llenar la copa de vino. 2 veces lo escuchó preguntar en voz baja a otro caballero sobre los resultados de las carreras de caballos y las deudas impagas. La preocupación en su voz la inquietó, pero Selmira no notó nada excepto la admiración. Cuando llegó el postre, Lady Rowena le indicó a Eudora que ayudara a repartir los platos personalmente entre los invitados porque varios sirvientes se habían sentido abrumados. Mientras Eudora colocaba pasteles de limón ante la mesa, Selmira se rió a carcajadas junto a su prometido. «Con cuidado, hermana», bromeó. «Si sigues sirviendo a los invitados tan bien, la gente podría confundirte con el personal de la casa». Varios invitados se rieron con incomodidad. Eudora bajó la mirada y siguió caminando. Luego Selmira añadió aún más alto que quizá administrar las cenas era lo más cerca que Eudora estaría de dirigir un hogar propio. Esta vez las risas se extendieron más por el salón de baile. Lady Rowena se inclinó de inmediato hacia Eudora con una sonrisa tensa congelada en el rostro. «Sonríe. No avergüences a la familia apareciendo sensible». Eudora sintió en silencio mientras la vergüenza le quemaba el pecho. Horas más tarde, después de que los invitados se marcharan y la música finalmente terminara, Eudora se encerró en su habitación. El silencio allí se sentía insoportable después de una noche llena de sonrisas forzadas y humillación. Se sentó frente a su tocador, todavía con el mismo vestido azul oscuro, mientras las lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas. Un suave golpe sonó en la puerta. Mara entró con leche tibia endulzada con miel. «Pensé que quizá no dormirías esta noche», dijo la criada con suavidad. Eudora se limpió el rostro deprisa. «Estoy siendo tonta». «No, estás herida». La amabilidad de esas palabras casi hizo que Eudora volviera a llorar. La boda se celebró 3 semanas después bajo cielos grises de invierno. Las multitudes se reunieron fuera de la iglesia viendo a Selmira subir a su carruaje envuelta en piel blanca y encaje, mientras Lord Cedric sonreía orgulloso ante la sociedad. Eudora estaba cerca de los escalones de piedra apretando los guantes contra el frío. Mientras el carruaje se alejaba llevando a Selmira hacia su nueva vida, la emoción llenaba a todos a su alrededor. Pero dentro de Eudora algo más vacío se instaló en silencio. Por primera vez ya no se sentía parte de la familia con la que vivía. Mucho antes de que el silencio se asentara permanentemente dentro de Eudora Valecrest, una vez hubo risas.
A los 22 años se movía por los jardines de la finca Valecrest con calor en los ojos y emoción en la voz. Tocaba el piano por las noches junto a las ventanas abiertas mientras el aire de verano traía el aroma de las rosas por los pasillos de la mansión. Durante las cenas hablaba libremente de poesía, filosofía y política, a menudo sorprendiendo a los invitados con su inteligencia. Eso fue antes de que Thomas Aberwen entrara en su vida. Thomas llegó por primera vez a la finca acompañando a un profesor invitado por Lord Sarrec para discusiones de negocios sobre inversiones agrícolas. A diferencia de los nobles que Eudora solía conocer, Thomas no llevaba arrogancia a su alrededor. Hablaba con calma, escuchaba con atención y trataba a cada sirviente con respeto silencioso. Su primera conversación duró casi una hora junto a la chimenea de la biblioteca. Para la segunda semana intercambiaban libros. Para la tercera, Eudora se encontraba esperando cada tarde sus visitas sin admitir por qué. Thomas entendía partes de ella que nadie más notaba. Mientras la sociedad solo se preocupaba por la belleza y las perspectivas matrimoniales, él admiraba sus pensamientos, su curiosidad y la suavidad escondida bajo sus modales serenos. Pasaban largas tardes caminando cerca del lago, hablando de literatura mientras las hojas caídas flotaban sobre el agua. A veces él tocaba el violín suavemente en la sala de música mientras Eudora lo acompañaba al piano. Por primera vez se sintió elegida por quien realmente era. Incluso Mara notó la diferencia. «Vuelves a sonreír», susurró la criada una vez mientras ayudaba a Eudora a prepararse para la cena. Eudora se sonrojó de inmediato, pero la felicidad dentro de la finca Valecrest nunca duraba mucho. Una noche lluviosa, Lord Sarrec entró inesperadamente a la biblioteca y encontró a Thomas y a Eudora sentados cerca uno del otro junto a la chimenea. Thomas había estado leyendo poesía en voz alta mientras Eudora escuchaba con quieta admiración escrita en el rostro. La atmósfera cambió al instante. La expresión de Lord Cedric se oscureció de furia. Más tarde esa noche, su voz tronó por el estudio lo suficientemente alto como para que los sirvientes la oyeran desde el pasillo. ¿Cómo te atreves a acercarte a mi hija sabiendo que no posees ni título ni fortuna? Thomas se mantuvo erguido a pesar de la humillación. La amo sinceramente. Eso no significa nada, replicó Lord Cedric con frialdad. El amor no preserva a las familias nobles. Padre, por favor, escúchame. No había forma de que Eudora convenciera a su padre de escuchar. Él se negó por completo. Lady Rowena apoyó la separación en silencio, insistiendo en que la sociedad destruiría la reputación de los Valecrest si su hija mayor se casaba por debajo de las expectativas aristocráticas. Se ordenó a Thomas abandonar la finca de inmediato. A la mañana siguiente, Eudora lo encontró esperando cerca de la puerta del jardín bajo una lluvia torrencial. Su maleta descansaba junto a las ruedas del carruaje mientras el agua empapaba su abrigo oscuro. «Volveré por ti», prometió mientras le apretaba las manos temblorosas. «No importa cuánto tiempo tome». Eudora lloró después de que el carruaje desapareciera más allá de las colinas. Durante meses esperó sin cesar cartas. Luego llegó el invierno trayendo una noticia devastadora. Thomas había muerto en el extranjero después de caer gravemente enfermo durante el viaje. Eudora recordó el momento exacto en que Mara le entregó la carta. La taza de té se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo mientras el mundo a su alrededor de repente se sentía distante e irreal. Se encerró en su habitación durante días después, rechazando comida, conversación o luz del sol. Algo dentro de ella nunca se recuperó por completo. La joven alegre que una vez se reía junto a la música del piano desapareció lentamente después de aquel invierno. Años después, la mansión se preparaba para otro compromiso. Odette estaba frente al espejo mientras las sirvientas le ajustaban perlas en el cabello oscuro antes de la cena. Su compromiso con Lord Lucian Harriman se había convertido en la más reciente fuente de orgullo para la familia. Lucian poseía influencia política, enormes propiedades y una creciente importancia dentro del Parlamento. En la cena, Odette tomó la mano de Eudora con suficiente suavidad para que los invitados cercanos lo notaran. «No te desanimes, querida hermana. El matrimonio no es el único propósito de la vida». La simpatía en su voz se sentía ensayada. Varios invitados bajaron la mirada con incomodidad.
Eudora sonrió educadamente. Por supuesto. Al otro lado de la mesa, Lucien apenas miraba a su prometida mientras discutía políticas comerciales con Lord Cedric. A lo largo de la noche, su atención permaneció fija en asuntos políticos en lugar de en Odette misma. Más tarde esa noche, Eudora pasó por el salón y escuchó a Odette hablar en voz baja. Ayer te perdiste la cena, se quejó Odette suavemente. Tuve reuniones. Siempre tienes reuniones. Y tú siempre buscas reafirmación innecesaria. La frialdad en su voz silenció la habitación. Eudora se alejó antes de oír más. Por primera vez notó que la incertidumbre empezaba a aparecer bajo la sonrisa perfecta de Odette. Callista Valcrest había crecido escuchando cumplidos con tanta constancia que ya no se daba cuenta cuando insultaba a la gente. Desde la infancia, los invitados elogiaban abiertamente su belleza antes siquiera de que entrara a las habitaciones. A los 19 años se movía por la finca Valcrest con la confianza de alguien que creía que la admiración le pertenecía de forma natural. Los sirvientes corrían cada vez que ella llamaba. Los sastres viajaban desde Londres para sus pruebas, y cada reunión giraba en torno a su risa. Cuando el adinerado heredero industrial Phineas Wickham le propuso matrimonio durante una cena privada en Londres, Callista regresó a casa mostrando su anillo de diamantes como un trofeo real. Posee fábricas en 3 ciudades, anunció orgullosa mientras se sentaba junto a la chimenea rodeada de invitados. Lord Cedric se veía profundamente satisfecho al oír esas palabras. En cuestión de días, la finca estalló de nuevo en preparativos. Llegaron trabajadores cargando arcos de flores, vinos importados, cajas de decoraciones de plata y enormes rollos de seda color crema destinados a transformar el techo del salón de baile. Las cocinas se volvieron insoportablemente calientes por el horneado interminable, mientras el aroma de pasteles de vainilla, carnes asadas, pasteles de canela y vino dulce flotaba constantemente por los pasillos. Lady Rowena puso casi toda la responsabilidad sobre Eudora. Los sirvientes necesitan supervisión, Eudora, explicó con calma durante el desayuno. Eres lo suficientemente organizada para tales tareas. Sí, madre. Me encargaré de todo. Inspeccionaba las habitaciones de los invitados, dirigía a los floristas, corregía las disposiciones de asientos, contaba la plata y resolvía discusiones entre trabajadores de cocina exhaustos. Sus manos dolían constantemente mientras sus hermanas deambulaban por la mansión hablando de vestidos y joyas. Honestamente, Eudora, se rió Callista una tarde mientras la veía cargar muestras de tela por el pasillo. Administras esta casa con más seriedad que madre. Selmira sonrió con sorna junto a su copa de vino. Quizá por fin ha aceptado su futuro. Odette ocultó su sonrisa detrás de un abanico. Eudora siguió caminando sin responder. 2 días antes de la celebración del compromiso, una noble visitante de Bath entró al salón de baile cuando Eudora ajustaba las velas junto a las mesas. Usted, por favor, diga a Lady Vallecris que los arreglos florales se ven desiguales. Eudora se enderezó educadamente. Antes de que pudiera explicarse, Callista estalló en carcajadas cerca. No se preocupe, mi hermana prácticamente dirige la casa ya. Varias personas se rieron suavemente. La noble se vio avergonzada después de darse cuenta de su error, pero Callista siguió sonriendo con orgullo en lugar de corregir la humillación. Esa noche, Eudora escapó brevemente al pasillo de los sirvientes detrás de las cocinas, desesperada por silencio lejos de las burlas interminables. Al pasar por la entrada de la despensa, escuchó a 2 criadas hablar en voz baja. La señorita Eudora merece mucho más de lo que esta familia le da, susurró una. Es la única que nos da las gracias, respondió otra. Las otras apenas notan que existimos. Eudora se detuvo. Durante varios segundos se quedó en silencio escuchando mientras la emoción se le apretaba dolorosamente en el pecho. Incluso los sirvientes veían la crueldad que su propia familia ignoraba. Más tarde esa noche, mientras subía sábanas limpias, se detuvo fuera del estudio de Lord Cedric después de oír su nombre pronunciado dentro. Una vez que Callista se case, quizás sea mejor que Eudora se traslade permanentemente a la propiedad de campo de la tía Teodora, suspiró Lady Rowena suavemente. La gente ha empezado a hacer preguntas.
Ella avergüenza a la familia simplemente por permanecer aquí soltera. Las palabras vaciaron algo dentro de ella. Durante la cena de compromiso, cientos de velas iluminaban el salón de baile mientras los músicos tocaban suavemente junto a la escalera de mármol. Los invitados llenaban sus platos con pato asado glaseado en miel, papas cremosas, zanahorias con mantequilla, ostras servidas en bandejas de plata y pasteles calientes de bayas espolvoreados con azúcar. Callista levantó orgullosa su copa de vino junto a Phineas. Por los matrimonios exitosos, anunció con razón. Selmira se rió de inmediato. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Odette inclinó la cabeza hacia Eudora con falsa simpatía. No te veas tan miserable, hermana. Algunas mujeres simplemente no están destinadas. Incluso Phineas sonrió con incomodidad. Eudora sintió que la humillación le quemaba el cuerpo mientras las risas se extendían de nuevo por la mesa. Sin hablar, se levantó y salió del salón de baile. La lluvia fría golpeó su piel en el momento en que salió a los oscuros jardines. Su respiración se volvió irregular mientras las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en sus mejillas. Se presionó las manos temblorosas contra la boca intentando desesperadamente permanecer en silencio bajo la tormenta. Entonces, de pronto, a través del sonido de la lluvia, las ruedas de un carruaje resonaron con fuerza por el camino de entrada de la finca. Eudora levantó lentamente la cabeza hacia las puertas de entrada. En toda Inglaterra, el nombre de Alaric Revenshed llevaba el tipo de poder que hacía que los hombres bajaran la voz durante las conversaciones. Su finca se extendía por condados llenos de bosques, granjas de caballos, fábricas y puertos de envío que traían una enorme riqueza a la familia Ravensade cada mes. Los políticos solicitaban su apoyo con cuidado. Los banqueros lo trataban con cautela. Incluso las familias nobles más antiguas que la suya respetaban la influencia que ejercía dentro del Parlamento y la sociedad de Londres. A los 37 años, el duque Alaric Revenshed se había convertido en el duque más rico de Inglaterra, y sin embargo la gente lo temía casi tanto como lo admiraba. Dentro de la mansión Ravensade, el silencio lo seguía constantemente. La enorme finca que dominaba los acantilados negros cerca de la costa norte se sentía más como una fortaleza que como un hogar. Pasillos de madera oscura, imponentes chimeneas e interminables retratos alineaban la mansión mientras los sirvientes se movían con cuidado por los pasillos, evitando conversaciones innecesarias cada vez que el duque pasaba. Alaric rara vez sonreía ya. La mayoría de las noches se sentaba solo en su estudio privado rodeado de libros de contabilidad, documentos de negocios y vasos de whisky sin tocar mientras la lluvia golpeaba las altas ventanas que daban al mar. Las invitaciones a bailes, cenas y reuniones reales se acumulaban sin abrir sobre su escritorio. El romance ya no le interesaba. Años atrás, la sociedad de Londres había celebrado su relación con Lady Vivian Ashbourne como un cuento de hadas. Vivian poseía una belleza extraordinaria que cautivaba cada salón de baile al que entraba. Los hombres la admiraban abiertamente mientras las mujeres copiaban sus vestidos y peinados. Junto a Alaric, parecía destinada a convertirse en una de las duquesas más admiradas de Inglaterra. Al principio, Alaric realmente creyó que ella lo amaba. Le regaló joyas raras, financió reparaciones a la finca de su familia y habló abiertamente de matrimonio ante la sociedad aristocrática. Los periódicos elogiaban constantemente la futura unión entre la riqueza Ravensade y la belleza Ashbourne. Pero bajo las sonrisas graciosas de Vivian vivía una ambición más fría que el amor. Meses antes del anuncio oficial de su compromiso, Alaric descubrió cartas escondidas dentro del escritorio de ella que revelaban una relación secreta con otro noble, Lord Damian Wedmore. El affair había continuado durante casi un año mientras Vivian fingía públicamente devoción al duque. La traición misma lo hirió profundamente. La humillación después destruyó algo dentro de él por completo. Los rumores se extendieron por Londres en cuestión de días. Las nobles susurraban detrás de abanicos durante las óperas, mientras los caballeros intercambiaban bromas discretas en clubes privados. La gente compadecía al poderoso duque engañado por una mujer hermosa que perseguía su fortuna. Lo que más dolió fue descubrir que Vivian nunca lo negó en privado. Era seguridad, Alaric, le dijo con frialdad durante su confrontación final.
Damián era pasión. Después de todo lo que te di. Luego se retiró emocionalmente de la sociedad casi por completo. Las mujeres seguían persiguiéndolo constantemente, pero él ya no confiaba en el encanto, la belleza o el afecto ofrecido con demasiada facilidad. En los banquetes reales, las madres ambiciosas empujaban a sus hijas hacia él desesperadamente, mientras las jóvenes nobles se reían demasiado alto a su alrededor esperando atención. Él respondía con distancia educada cada vez. Muchas mujeres lo llamaban frío. Otras lo llamaban despiadado. La verdad era más simple. Alaric ya no creía que el amor existiera sin egoísmo escondido detrás. Una noche nevada, la duquesa viuda Isolde Revencher entró a su estudio con una bandeja de plata con cordero asado, pan con mantequilla y té negro humeante después de notar que se había saltado la cena otra vez. No puedes pasar la vida escondiéndote de la gente para siempre, dijo en voz baja mientras colocaba la bandeja junto a la chimenea. Alaric siguió leyendo correspondencia sin levantar la vista. No me estoy escondiendo. Has asistido a 3 eventos sociales en 2 años. Asistían suficientes para toda una vida antes de eso. Isolde estudió a su hijo con cuidado. La dureza en su rostro se había endurecido con los años, mientras el agotamiento permanecía constantemente bajo sus ojos. Ella te traicionó, pero no todas las mujeres son Lady Devian. Alaric finalmente miró hacia las ventanas cubiertas de lluvia. La mayoría son mejores ocultándolo. La duquesa viuda suspiró con tristeza. Más que nada, temía que su hijo muriera emocionalmente solo dentro de la enorme finca Ravensade, rodeado solo de riqueza y amargura. Días después, llegó una invitación formal de Lord Cedric Belcrest solicitando la presencia de Alaric en la celebración del compromiso de Callista Valecrest. En circunstancias normales la habría ignorado como innumerables otras, pero Lord Cedric poseía una creciente influencia entre varios inversores industriales conectados a las rutas de envío de Ravensade. Negarse por completo podría crear una tensión innecesaria. Alaric miró la invitación durante varios largos momentos antes de finalmente dejarla a un lado. ¿Intenta ir? Preguntó Bernard Hollingsworth, su mayordomo de toda la vida, con cuidado. Por una sola noche, respondió Alaric con tono plano. Nada más. La noche de la celebración llegó envuelta en lluvia fría y niebla densa. Los sirvientes le abrocharon el abrigo oscuro mientras los caballos pisoteaban impacientes fuera de la entrada de la finca. Dentro del carruaje, el silencio lo rodeaba excepto por el sonido constante de las ruedas aplastando el camino de grava mojada. Mientras el viaje continuaba por el campo, las luces distantes de la finca Valecrest aparecieron lentamente adelante a través de la lluvia. Alaric se reclinó contra el asiento del carruaje sin emoción. Esperaba otro salón de baile lleno de gente fingiendo afecto mientras perseguía estatus y riqueza. Nada más. El momento en que el duque Alaric Revencher entró al salón de baile de los Valecrest, la atmósfera cambió por completo. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. La música se suavizó con incertidumbre, mientras las nobles enderezaban los hombros y ajustaban los guantes bajo la luz de las velas. Las madres inmediatamente acercaban a las hijas, susurrando instrucciones desesperadas detrás de abanicos decorados. Ponte derecha. Sonríe. No parezcas nerviosa. El salón de baile brillaba con lámparas de araña doradas, pisos de mármol pulido y enormes arreglos florales envueltos alrededor de pilares blancos. Los sirvientes se movían con cuidado entre los invitados llevando bandejas de plata llenas de champán, fresas azucaradas, faisán asado y delicados pasteles con capas de crema. En el centro de la habitación, el anillo de diamantes de Callista brillaba intensamente mientras ella se reía junto a Phineas Wickham. Pero incluso su compromiso se volvió secundario en el momento en que Alaric apareció. Lord Cedric se apresuró personalmente a saludarlo mientras toda la postura de Lady Rowena cambiaba con emoción. Al otro lado del salón, Lady Devian Ashbourne bajó lentamente su copa de vino, la confianza regresando de inmediato a su expresión. Vivian llevaba seda carmesí profunda esa noche, sus rizos oscuros cuidadosamente peinados bajo alfileres de diamantes. Se acercó a través de la multitud sin dudarlo, claramente esperando que la atención de Alaric regresara eventualmente. En cambio, Alaric la saludó con nada más que indiferencia educada.
La sonrisa de Vivian se tensó casi de forma invisible. Varias jóvenes nobles intentaron conversación después, riéndose demasiado alto de comentarios ordinarios mientras elogiaban las propiedades Ravensade y su influencia en el parlamento. Alaric respondía cortésmente pero emocionalmente distante, su atención vagando por el salón de baile en lugar de detenerse en ningún rostro a su alrededor. Entonces, un fuerte estruendo interrumpió la música. Una asustada sirvienta que llevaba champán había tropezado junto a una de las mesas. Los vasos de cristal se hicieron añicos por el suelo mientras el líquido pálido se extendía sobre las costosas alfombras. La joven se congeló de horror mientras los invitados cercanos retrocedían con molestia. ¡Qué descuido!, murmuró una mujer con dureza. Las manos de la sirvienta temblaban violentamente mientras se agachaba intentando recoger el cristal roto. Antes de que nadie más se moviera, Eudora se arrodilló en silencio a su lado. «Está bien», susurró con suavidad. «Está sangrando». Ignorando su propio vestido empapado contra el vino derramado, Eudora sacó un pañuelo limpio y envolvió con cuidado el dedo cortado de la sirvienta mientras hablaba lo suficientemente suave como para calmar su pánico. Alaric observó la escena desde el otro lado de la habitación sin pestañear. Algo se retorció inesperadamente dentro de su pecho. Vivian habría burlado públicamente a la chica por avergonzarla. Eudora la protegió en su lugar. Durante el resto de la noche, Alaric se encontró observándola constantemente. Notó cómo permanecía cerca de los bordes de las conversaciones mientras sus hermanas ocupaban fácilmente la atención. Notó a los sirvientes sonreír con gratitud cada vez que ella les hablaba. Más dolorosamente, notó cuán cruelmente su propia familia la trataba sin vergüenza. Selmira especialmente parecía disfrutar humillándola. Durante la cena, mientras los invitados disfrutaban de pato asado glaseado con miel y tazones de sopa cremosa de papa, Selmira levantó dramáticamente su copa de vino. Por Callista, la última hija que trae honor a través del matrimonio. Varios invitados se rieron educadamente. Luego sus ojos se dirigieron hacia Eudora. Aunque quizá aún esperen milagros a nuestra hermana mayor algún día. Las risas se extendieron suavemente por la mesa. Eudora bajó la mirada hacia su plato intacto. Alaric no se rió. En cambio, empujó lentamente su silla hacia atrás y se levantó. El movimiento solo silenció la conversación cercana. Sin dudarlo, cruzó el salón de baile directamente hacia Eudora mientras todos los ojos lo seguían con confusión. Incluso Lady Devian miraba abiertamente ahora. Eudora levantó la vista con visible asombro cuando Alaric se detuvo frente a su silla. «Señorita Valacrest, ¿me haría el honor de bailar conmigo?» Todo el salón de baile se congeló. Por un momento, Eudora apenas podía respirar. El calor le subió dolorosamente al rostro mientras docenas de invitados atónitos los miraban en silencio a su alrededor. Su voz casi falló. Por supuesto, su gracia. Sus dedos temblorosos descansaron con cuidado en su mano. Mientras la orquesta comenzaba otro vals, Alaric la guió suavemente por el piso pulido bajo las lámparas de araña. Eudora se movía con nerviosismo al principio, claramente abrumada por la atención que los rodeaba. «Parece incómoda. No estoy acostumbrada a convertirme en el centro de un salón de baile». Una leve sonrisa casi tocó su expresión. A diferencia de cada mujer que lo rodeaba toda la noche, Eudora nunca mencionó una sola vez su riqueza, título o influencia. En cambio, habló honestamente de libros, música y de lo agotadoras que se sentían las grandes reuniones después de demasiadas horas. La sencillez de sus respuestas lo desconcertó más de lo que el encanto ensayado jamás podría. A su alrededor, los susurros se extendían rápidamente entre los invitados. ¿Por qué ella? Ha ignorado a todas las nobles de Londres. ¿Viste la cara de Vivian? Para cuando el baile terminó, la sociedad ya había empezado a hablar. Después del baile en la celebración del compromiso de Callista, el duque Alaric Revenshed comenzó a aparecer en la finca Valcrest con tanta frecuencia que los sirvientes empezaron a preparar su té preferido antes de que su carruaje siquiera llegara a las puertas del frente. Al principio, la sociedad trató las visitas como una curiosidad inofensiva.
Luego los periódicos de Londres empezaron a imprimir comentarios sutiles sobre la misteriosa atención que el duque parecía estar dando a la hija mayor soltera de Lord Sarrec. Los chismes se extendieron por salones, salas de ópera y reuniones de iglesia con asombrosa rapidez. Quizá Ravensade la compadece. Ningún hombre poderoso visita a una mujer repetidamente sin intención. Seguramente no puede admirar de verdad a la señorita Valcrest. Dentro de la mansión, todo cambió. Lord Cedric de repente invitó a Eudora a sentarse más cerca de los invitados importantes durante la cena. Le pedía su opinión durante las conversaciones cada vez que Alaric visitaba y la presentaba orgullosamente ante ricos hombres de negocios como si siempre hubiera valorado su presencia. Lady Rowena se transformó de manera aún más dramática. Vestidos costosos llegaban de Londres casi semanalmente ahora. Seda esmeralda, satén plateado pálido y guantes de encaje adornados con perlas llenaron el guardarropa de Eudora mientras su madre se movía constantemente a su alrededor antes de las reuniones. «Debes peinarte de otra forma», insistió Lady Rowena una tarde, ajustando un collar alrededor del cuello de Eudora. El duque nota la elegancia. Eudora apenas reconocía el extraño afecto en el comportamiento de su madre, pero sus hermanas lo notaron de inmediato y lo odiaron. La amargura de Selmira empeoró después de descubrir que el vizconde Adrián había vendido en secreto varias piezas de su joyería para pagar deudas de juego. Su matrimonio, una vez mostrado con orgullo ante la sociedad, se había llenado de gritos detrás de puertas cerradas y noches esperando a que él regresara de los clubes de juego. La soledad de Odette se profundizó en silencio. Lord Lucian rara vez dormía ya en su finca, pasando la mayoría de las noches enterrado en reuniones políticas mientras trataba a su esposa más como decoración que como compañía. Mientras tanto, el matrimonio glamuroso de Callista se oscureció rápidamente después de la boda. Phineas Beacom controlaba todo lo que ella usaba, a dónde viajaba y a quién visitaba. El hombre que una vez la cubría de cumplidos ahora la criticaba constantemente cada vez que los invitados se iban. Sin embargo, ninguna de las hermanas culpaba a sus esposos. Culparon a Eudora. Una tarde, Selmira se sentó enfadada en el salón retorciendo su copa de vino entre dedos nerviosos. Lo manipuló, murmuró con amargura. Ningún hombre poderoso nota de repente a una mujer como Eudora sin razón. Disfruta siendo. Odette permaneció más callada, pero no menos resentida. Se hace parecer inocente. A los hombres les gusta rescatar a las mujeres que compadecen. Callista golpeó su taza de té contra la mesa. Ahora disfruta humillándonos. Sus celos envenenaron lentamente cada conversación dentro de la mansión. Pronto los rumores empezaron a circular por la sociedad de que Eudora había atrapado emocionalmente a Alaric usando vulnerabilidad y falsa modestia. Selmira alentaba el chisme en privado mientras fingía inocencia en público. Odette fue más lejos. Durante una cena en Londres, arregló en secreto que Lady Vivian Ashbourne asistiera sabiendo que la mujer todavía deseaba desesperadamente la atención de Alaric. Vivian llegó vestida de terciopelo negro y diamantes que brillaban bajo la luz de las velas. A lo largo de la noche se reía suavemente junto a Alaric, tocándole el brazo ocasionalmente mientras hablaba de viejos recuerdos que una vez compartieron. Eudora observaba en silencio desde el otro lado de la habitación sintiendo que algo doloroso se le apretaba en el pecho. Luego Vivian se inclinó más cerca de Alaric y murmuró. «Estabas más feliz antes de volverte tan serio». La expresión de Alaric se endureció al instante. No, simplemente era más tonto. El rechazo silenció a Vivian por completo. Más tarde esa noche, Alaric regresó inesperadamente a la finca Vallecrest después de darse cuenta de que había olvidado documentos importantes en el estudio. Mientras caminaba por el pasillo cerca del salón, voces enfadadas lo detuvieron. La voz de Selmira se oía claramente a través de la puerta entreabierta. Se está avergonzando a sí misma persiguiéndolo. Callista se rió con dureza. A su edad, se entregaría a cualquier hombre rico que mostrara interés. Odette añadió en voz baja. Quizá una vez que se aburra, las cosas puedan volver finalmente a la normalidad. La mandíbula de Alaric se tensó. Sin dudarlo, empujó la puerta. Las hermanas se congelaron de inmediato. ¿Qué exactamente?
Preguntó Alaric con calma, ¿ha hecho la señorita Valecrest excepto soportar la crueldad de su propia familia? Nadie respondió. Por primera vez en años, la vergüenza apareció en el rostro de Lady Rowena, mientras Lord Sarrec miraba en silencio el suelo. La voz de Alaric permaneció controlada, pero lo suficientemente afilada como para cortar a través de la habitación. Eudora posee más dignidad que cualquiera que he conocido dentro de esta casa. Luego se alejó antes de que nadie pudiera responder. Horas más tarde, Eudora estaba sola cerca de las ventanas oscuras del jardín cuando Alaric la encontró llorando en silencio. Intentó ocultar las lágrimas de inmediato, avergonzada por sus propias emociones. Nadie me ha defendido nunca antes, susurró con dolor. Algo dentro de Alaric cambió al oír esas palabras. Esa noche, mucho después de abandonar la finca, se sentó solo dentro de su carruaje bajo el resplandor de una pequeña linterna. Descansando en silencio en su mano había un anillo de compromiso de diamantes que había comprado días antes. El banquete real en Kensington Hall brillaba con suficiente riqueza para cegar ojos ordinarios. Las lámparas de araña de cristal se reflejaban en los pisos de mármol pulido, mientras las orquestas tocaban suavemente bajo techos pintados cubiertos de ángeles dorados y nubes. Largas mesas de banquete se desbordaban con cisne asado, cordero glaseado, frutas azucaradas, vino importado de Francia y enormes postres envueltos en delicada azúcar hilada. Los diamantes destellaban desde cada rincón del salón de baile mientras la más alta nobleza de Inglaterra se reunía bajo un mismo techo. Eudora Valecrest nunca se había sentido más fuera de lugar. Lady Rowena la había vestido con cuidado en seda plateada bordada con diminutas perlas, pero estar de pie junto a mujeres más jóvenes de belleza impecable y confianza sin esfuerzo hizo que las viejas inseguridades regresaran de inmediato. Cada mirada alrededor del salón de baile le recordaba a Eudora los crueles susurros que había soportado durante años. Demasiado vieja, no deseada, olvidada. Selmira notó su incomodidad al instante e intercambió una mirada silenciosa con Callista. Todavía no ha llegado, susurró Callista con suficiencia. Quizá esta noche finalmente entienda la realidad. Odette sorbió vino en silencio a su lado, aunque la esperanza parpadeaba en los rostros de las tres hermanas. Creían que Alaric eventualmente perdería el interés una vez rodeado de nuevo por mujeres más jóvenes de mayor valor social. Al otro lado del salón, Lady Dedian Ashbourne entró vestida de terciopelo esmeralda profundo adornado con diamantes que descansaban contra su garganta como estrellas congeladas. Las conversaciones se desplazaron de inmediato hacia su belleza, mientras varias mujeres se hacían a un lado observándola moverse con confianza por la multitud. Vivian claramente esperaba la victoria esa noche. El momento en que el duque Alaric Revenshield finalmente entró al salón del banquete, la emoción barrió la habitación casi con violencia. Las nobles se enderezaron al instante, mientras las madres ambiciosas maniobraban a las hijas en su camino con sonrisas cuidadosamente practicadas. Las mujeres se reían demasiado alto a su alrededor. Algunas elogiaban sus propiedades, otras alababan su influencia política. Vivian se acercó a él personalmente, su expresión serena con la confianza construida a partir de años de admiración. Pero Alaric apenas notó a ninguna de ellas. Eudora observaba en silencio desde cerca del borde del salón de baile sosteniendo una copa de cristal que no había tocado ni una sola vez. No esperaba nada de la noche excepto sobrevivir. Entonces notó movimiento a través de la multitud. Alaric había empezado a caminar, lenta, deliberadamente. En su mano descansaba una pequeña caja de terciopelo. La música se suavizó mientras los susurros se extendían por el salón de baile. Cada mujer cercana se enderezó con anticipación, mientras la sonrisa de Lady Dedian se ensanchaba con cuidado. Carro Alaric pasó de largo frente a ella. Continuó pasando frente a cada belleza celebrada de la habitación. Luego se detuvo directamente frente a Eudora. Un silencio completo tragó el salón de baile. Eudora lo miró, incapaz de respirar adecuadamente bajo cientos de ojos fijos en ellos bajo las lámparas de araña. Alaric abrió lentamente la caja de terciopelo. Dentro descansaba un magnífico anillo de diamantes rodeado de zafiros pálidos que brillaban bajo la luz de las velas. Entonces, el duque más rico de Inglaterra pronunció palabras que nadie en la habitación esperaba. Señorita Eudora Valecrest,
dijo con calma, su voz resonando por el salón silencioso. He pasado años rodeado de personas que valoraban la belleza, el estatus y la riqueza por encima del carácter. Nadie se movió. Los ojos de Alaric nunca se apartaron de Eudora. Pero usted posee algo mucho más raro que la belleza. Posee bondad sin egoísmo, dignidad sin orgullo y lealtad sin expectativas. Eudora sintió que las lágrimas le ardían de inmediato detrás de los ojos. Trató a los sirvientes con más respeto del que la mayoría de los nobles tratan a su familia, continuó suavemente. Permaneció gentil después de soportar una crueldad que habría endurecido muchos corazones. El rostro de Selmira se descoloró lentamente. Callista se veía completamente congelada a su lado. Incluso Lady Rowena ya no podía ocultar la vergüenza que temblaba en su expresión. Luego Alaric dio un paso más cerca. Y no hay mujer en Inglaterra a quien respete más que a usted. El salón de baile permaneció en un silencio sin aliento. Eudora, dijo finalmente, ¿me haría el honor de convertirse en mi duquesa? Un sollozo roto escapó de ella antes de que pudiera detenerlo. Durante varios segundos, Eudora no pudo responder porque años de humillación, soledad y desamor se estrellaron contra su pecho de una sola vez. Las lágrimas se derramaron abiertamente por sus mejillas. Sus manos temblorosas se cubrieron la boca. Luego asintió a través de la emoción. Sí. La palabra apenas salió de sus labios antes de que los aplausos estallaran por el salón de baile. Lady Dedian se apartó con humillación, mientras los susurros explotaban a través de la sociedad en cuestión de minutos. Selmira miraba a su hermana como a una desconocida. Callista bajó los ojos por completo por primera vez en años. Lord Cedric estaba atónito más allá de las palabras, pero la expresión de Lady Rowena llevaba algo más pesado que el asombro. Arrepentimiento. Arrepentimiento real. Pasaron años después de aquella noche. Como duquesa de Ravensade, Eudora se volvió querida en toda Inglaterra. No por su título, sino por la bondad que llevó a él. Visitaba hospitales en silencio, trataba a los sirvientes con calidez, recordaba a los trabajadores por su nombre y abría las propiedades Ravensade a las familias que luchaban durante los duros inviernos. La gente la admiraba porque su bondad se sentía genuina. Mientras tanto, las vidas perfectas de sus hermanas se derrumbaron por completo. Las deudas de juego de Adrián destruyeron financieramente a Selmira antes de desaparecer públicamente con otra mujer. El matrimonio solitario de Odette se volvió frío y sin amor, mientras Lucien se enterraba en la política y el escándalo. El esposo controlador de Callista se volvió más cruel con cada año que pasaba, hasta que la sociedad misma empezó a susurrar sobre su hogar infeliz. Una tarde de invierno, años después, 3 carruajes familiares llegaron fuera de la finca Ravensade, llevando a mujeres que una vez se burlaron de Eudora sin piedad. Sus vestidos costosos ahora eran más viejos. Sus rostros llevaban agotamiento en lugar de orgullo. Dentro del gran salón, Eudora las recibió con calma junto a la chimenea mientras la nieve caía suavemente más allá de las ventanas. Ninguna de sus hermanas podía mirarla a los ojos con facilidad ya. Sin embargo, Eudora les ofreció té, calor y bondad de todos modos porque, al final, la mayor victoria nunca fue la venganza. Fue ser amada por el mismo corazón que una vez trataron como sin valor. Y Inglaterra finalmente aprendió lo que su familia descubrió demasiado tarde. El amor verdadero y el valor auténtico nunca se encontraban en la belleza, la juventud o el estatus, sino en la lealtad, la bondad y la fuerza del corazón. Fin.